La muerte del ego. El ego, en términos comunes, se refiere a la identidad y la individualidad de una persona. Es esa voz interna que nos habla, nos juzga y nos hace sentir separados de los demás. Desempeña un papel crucial en cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo interactuamos con el mundo exterior. Sin embargo, algunos filósofos, psicólogos y líderes espirituales sugieren que la disolución del ego o la muerte del ego puede conducir a un mayor autoconocimiento y a una conexión más profunda con los demás y con la esencia misma de la existencia. Pero, ¿qué implica realmente la disolución del ego? ¿Y cómo se logra? En primer lugar, es importante comprender que la disolución del ego no significa destruir o eliminar por completo nuestra identidad individual. Más bien, se trata de trascender las limitaciones impuestas por el ego y abrirnos a una perspectiva más amplia y compasiva. Una de las principales características del ego es su tendencia a aferrarse a la ilusión de separación. Nos identificamos con nuestras historias, nuestros logros, nuestra apariencia y nuestras posesiones. Esta identificación nos impide ver la interconexión y la unidad subyacente en todo el universo. La disolución del ego implica liberarnos de estas identificaciones y reconocer que somos parte de un todo más grande. Esto nos invita a adoptar una mente abierta, libre de prejuicios y dispuesta a experimentar la vida sin la necesidad constante de validar nuestra existencia. En este proceso, también debemos confrontar el miedo asociado con la disolución del ego. El ego a menudo busca la seguridad y busca el control en su afán de mantenernos alejados de cualquier cambio que ponga en peligro nuestra estabilidad y nuestra autoimagen. Sin embargo, al liberarnos de estas limitaciones autopuestas, podemos experimentar una mayor libertad y alegría. Podemos reconocer que la verdadera esencia de nuestro ser no está definida por nuestras circunstancias externas, sino por nuestra conexión con el presente y la energía universal. La disolución del ego no es un proceso fácil ni rápido. Requiere una profunda introspección, una práctica constante de meditación y un compromiso de vivir desde un lugar de autenticidad y compasión. También puede implicar enfrentarse a las sombras y miedos que el ego intenta ocultar. Cuando nos liberamos de la prisión del ego, descubrimos un estado de ser en el que la paz interior, la alegría y el amor incondicional se vuelven accesibles. Sentimos una conexión más profunda con los demás y somos capaces de experimentar una comprensión más auténtica y empírica. La disolución del ego no se trata de convertirse en alguien sin ambiciones o carencias, sino de reconocer que somos mucho más que nuestras historias y nuestros deseos. Es la apertura a una realidad más elevada y expansiva, en la que nos damos cuenta de que todos estamos conectados y que nuestra verdadera esencia es intrínsecamente bondadosa y amorosa. Así pues, la disolución del ego es un viaje más profundo y transformador hacia una mayor comprensión y conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Al trascender nuestras identificaciones, limitaciones y miedos autoimpuestos, podemos experimentar una vida más auténtica, significativa y más plena. He de decirse que la muerte del ego es un concepto que ha sido discutido en distintas tradiciones espirituales y filosóficas. Se refiere a la idea de trascender la identificación con el ego, liberarse de los pensamientos, emociones y patrones de comportamiento limitantes que nos mantienen atrapados en una perspectiva egocéntrica. El ego, como mencionamos anteriormente, es nuestra identidad construida a partir de nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias, nuestros roles sociales y nuestros deseos. El ego existe y cumple una función más importante en nuestras vidas, pero también puede convertirse en un obstáculo para nuestro crecimiento personal y espiritual. Cuando hablamos de la muerte del ego, no nos referimos a la eliminación física del ego, sino más bien a la disolución de la ilusión de la separación que crea. Implica liberarnos de la identificación con la mente y las historias que nos contamos a nosotros mismos, para poder experimentar una realidad más vasta y trascendente. La muerte del ego implica un proceso profundo de autoindagación y autoconocimiento. Es cuestionarse las creencias arraigadas, los apegos y los miedos que nos mantienen atrapados en una visión limitada y egoísta del mundo.
requiere confrontar nuestras sombras y los aspectos ocultos de nuestra psique. Para llegar a la muerte del ego, es fundamental practicar la meditación, pues estas prácticas nos ayudan a ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones y a observarlos sin juzgar. A través de esta observación, podemos reconocer que no somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, sino que somos pura conciencia que los experimenta. En este proceso podemos comenzar a ver que nuestras identificaciones con el ego son construcciones mentales y no nuestra verdadera esencia. A medida que cultivamos una mayor conciencia, comenzamos a soltar gradualmente la necesidad de aferrarnos a nuestras identidades egoicas y exploramos una nueva conexión más profunda con el presente y con los demás seres humanos. La muerte del ego puede ser una experiencia transformativa y liberadora. Al trascender el ego, abrimos un espacio para un mayor amor, una mayor compasión, una mayor empatía hacia nosotros mismos. Nos volvemos más conscientes de la interconexión y la unidad intrínseca de la vida. Es importante tener en cuenta que la muerte del ego no significa convertirse en una persona sin identidad o perspectiva. Más bien implica reconocer que nuestra verdadera esencia es más amplia y profunda que los constructos mentales que hemos creado. Voy a mencionarte ahora algunos pasos específicos que puedes seguir para ayudar en la disolución del ego. En primer lugar tenemos la autoconciencia, pues es que el primer paso es desarrollar una mayor autoconciencia. Esto implica observar tus pensamientos, emociones y patrones de comportamiento sin juzgarlos. Estar consciente de cómo el ego se manifiesta en tus experiencias diarias te permitirá identificar y cuestionar las identificaciones y apegos que te limitan. En segundo lugar, debes cuestionar tus creencias. Examina de cerca tus creencias arraigadas sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo que te rodea. Pregúntate si estas creencias son realmente tuyas o si por el contrario son el resultado de influencias externas. Cuestionar y desafiar estas creencias puede ayudarte a trascender las limitaciones del ego. En tercer lugar, debes practicar la meditación. La meditación es una herramienta muy útil para disolver el ego. A través de la meditación, puedes cultivar una mayor atención plena y aprender a observar tus pensamientos y emociones, sin identificarte con ellos. Esta práctica te ayudará a desarrollar una perspectiva más objetiva y desapegada. En cuarto lugar, acepta tus sombras. La disolución del ego implica enfrentar y aceptar tus aspectos oscuros o tus sombras. Todos tenemos aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar o que preferimos negar. Al enfrentar y aceptar estas partes, nos liberamos del control del ego y nos volvemos más auténticos y completos. En quinto lugar, practica el desapego. El ego tiende a aferrarse a las cosas materiales, los roles y las expectativas. Practicar el desapego significa soltar la necesidad de controlar y poseer y aprender a aceptar y fluir con los cambios que la vida trae. El desapego nos permite vivir con mayor paz interior y más libertad. En sexto lugar, cultiva la compasión. Practicar la compasión hacia ti mismo y hacia los demás te ayuda a trascender la identificación egoica. La compasión nos conecta con nuestra esencia más profunda y amorosa, permitiendo una mayor empatía y conexión con los demás seres humanos. En séptimo y último lugar, vive en el presente. El ego tiende a aferrarse al pasado y a preocuparse por el futuro. Aprende a vivir en el presente, reconociendo que el pasado ya no está y el futuro aún no ha llegado. El momento presente es donde se encuentra la verdadera plenitud y la conexión con la vida. Recuerda que la disolución del ego es un proceso continuo y único para cada persona. Puede llevar tiempo y esfuerzo, pero con la práctica y perseverancia puedes experimentar una mayor libertad y expansión en tu ser.